Entonces voy a proceder a la explicación. Quisiera, si cualquier cosa no entienden o estoy hablando de más o cualquier cosa, entonces por favor siéntense en la libertad de abrir sus micrófonos y preguntar. Porque ahorita yo en la presentación, o sea, ya no veo, yo no sé cuántas personas siguen, si se han salido o no, y si escriben al chat, entonces peor. Ya, entonces mejor habiliten nomás el micrófono y me preguntan, ¿de acuerdo? Bueno, quería comentarles también que en las clases anteriores, años anteriores, dábamos un tema más extra, que era todo lo que es generalidades de hormonas, pero ahora no lo veo tan conveniente, pero sí, al finalizar la clase ya les voy a dar unas tareitas ya sobre aquello. Entonces empezaremos con lo que es el perfil tiroideo. Bueno, vamos a entrar directo al grano, como se dice, porque es importante, ¿no? Estos temas, primero que son bien amplios, ¿no? Y es importante, les decía, que ustedes conozcan estos perfiles, esta parte de hormonas, porque se regula y se relaciona directamente con todo lo que es el sistema nervioso, este sistema endocrino, ¿no? Con el sistema nervioso y con el sistema inmune. Entonces, ustedes me imagino que a lo largo de la carrera han debido ver, ¿no? Desde el primer año en la parte de anatomía, han debido tocar, me imagino, ¿no? Algo de las glándulas endocrinas, ¿no? Algunas funciones de algunas hormonas, me imagino. Y bueno, ya a lo largo de la carrera se va viendo, al menos en mis tiempos era así, ya por sistemas, ¿no? Bueno, entonces uno va como tratando de relacionar, de interiorizarse, de conocer, ¿no? Las funciones, que sé yo, del tracto digestivo, no sé, del sistema respiratorio, ¿no? Y tratamos siempre de verlo, o toda la parte científica, diremos, a nivel mundo, siempre ha tratado de ver, de estudiar de una manera aislada, conociendo bien sus funciones, la patología, las patologías, la fisiología. Entonces, con eso se han sacado, ¿no? Todo el conocimiento y para nosotros, para nuestro quehacer cotidiano como bioquímicos, se ha visto, ¿no? Qué biomarcadores eran importantes para poder decir si el paciente estaba sano o estaba enfermo. Bueno, les voy diciendo que ya hace unos años lo que se está tratando a nivel del mundo en general, de todos los científicos, es ya no estudiar estos sistemas de una manera separada, aislada, sino más bien lo que se trata es de integrar los sistemas. Y un ejemplo de integración bien claro es esto del sistema nervioso, del sistema endocrino y del sistema inmune, que viene siendo una triada sumamente importante para todo lo que es el metabolismo, y para todo lo que es nuestra relación, nuestro equilibrio interno, ¿no? Entonces se ha visto también que todo lo que son las emociones afectan, ¿no? Se ven afectados tanto para el sistema inmune como para el sistema endocrino. Entonces, al empezar con eso de perfil tiroideo, yo quiero mostrarles, bueno, y ahí estaba mi nombre, creo que ya todos me conocen, ¿no? Yo soy Heidi García, trabajo en el CELADIS, chicos. Entonces, cualquier cosa se viene, ya los vamos a ver en la parte práctica. Entonces, a nivel ya internacional se habla de lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología, para que puedan ver que la parte psíquica es tan importante. Entonces, nosotros con esa relación de la psiconeuroinmunoendocrinología, como pueden ver ustedes aquí, vemos que esta parte de hormonas, que es lo que nos interesa ahora en este módulo, no van a actuar, ¿no es cierto? Esas hormonas no se van a liberar si es que no están en directa relación esta parte endocrina con el sistema inmune, que lo da el hipotálamo, que también viene siendo parte de todo lo que es la parte nerviosa, neurológica, que es con el sistema nervioso central y con el periférico, ¿no? Y eso también va en directa relación con la parte de los órganos límbico, el paralímbico y la glándula pineal. Entonces, todo esto hace una relación muy importante para que recién se liberen a la circulación las hormonas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte psico, ¿qué tenemos aquí en el sistema límbico? La amígdala, el hipocampo, los ganglios basales. En el paralímbico, la parte frontoorbitaria, la parieta occipital, la temporal y el cerebelo. Y ya cuando hablamos de la glándula pineal, entonces ya estamos en todo lo que es la vigilia, ¿no? Vigilia y sueño. También se relaciona aquí el hipotálamo, como ustedes pueden ver, y la epífisis. Entonces, esta relación nos da directamente con la relación del sistema nervioso central y del periférico. Entonces, aquí ya tenemos una serie de factores de liberación, pero en este caso estos factores de liberación se llaman los neurotransmisores. Ahora, un factor de liberación muy importante es el CRH.
ya que viene directamente del hipotálamo. Y este va a actuar directamente con lo que son las interleucinas, la interleucina 1, la 2, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, para que vean, ¿no? Que esto también es importante. Y bueno, ya nuestro hipotálamo, que es el director de orquesta, ¿no? El hipotálamo que está dentro del cerebro, ahorita lo vamos a ver, lo vamos a recordar, y este pues generan una serie de impulsos nerviosos a través de las neuronas, las cuales se van a comunicar directamente con la hipófisis, ya que también está dentro del cerebro, y ese viene siendo el órgano diana del hipotálamo. Entonces aquí está esa comunicación tan importante, ¿no? La neuroendocrina. Entonces ya con su accionar sobre el órgano diana, entonces ya podemos ver que esta hipófisis va a liberar una serie de hormonas, ¿no? En este caso, ¿cuáles nos van a interesar? La CTH para todo lo que es el sistema adrenal, que vamos a ver la tercera clase, la TSH, que la vamos a ver ahora, y el HFSH, que lo vamos a ver la siguiente clase. Entonces ya hay esa relación. Entonces, como pueden ustedes ver en la imagen y leer en el lado izquierdo, tenemos que el hipotálamo tiene una serie de núcleos, ¿ya? Es tan importante el hipotálamo y es algo tan pequeñito. Ese hipotálamo es como una almendra, imagínense, así es su tamaño y comanda tantas cosas. Y bueno, se ha dividido, ¿no? En diferentes núcleos y cada uno de estos tiene su nombre en especial y tiene sus diferentes funciones, ¿no? Entonces van a ver que dentro de cada uno de estos núcleos están las neuronas que se van a comunicar directamente mediante los axones con la hipófisis. Ya en la hipófisis vamos a tener una parte anterior y una parte posterior. Entonces se va a comunicar directamente, ¿para qué? Para ejercer esa función, para mandar esos mensajeros neuroquímicos, neurológicos. Y bueno, obviamente aquí están los colorcitos que nos dice que son las células secretoras, que están aquí, el suministro de sangre, que es bien importante, ¿no? Para también esa comunicación, porque por la sangre viajan, ¿no? Todos esos mensajeros. Las venas de la circulación y aquí estamos viendo todas las células neurosecretoras. Aquí tenemos otro dibujo también del hipotálamo y su relación directa con la hipófisis. Entonces, viendo que hay dos partes, ¿no? La adenohipófisis y la neurohipófisis. Entonces, la neurohipófisis, ¿qué es lo que más nos interesa? Que secrete, ¿no? Como a la circulación, es lo que es la vasopresina, ¿no? Y la oxitocina. Entonces, la oxitocina, que es una hormona también considerada de la felicidad, ¿no? Antiestrés, pero que su principal función es el momento del parto, ¿no? Porque va a regular esta concentración muscular para eliminar al producto. Y bueno, la vasopresina, que está en directa relación con todo lo que es el metabolismo de la reabsorción del agua, ¿no? Esto no lo vamos a ver ahora. Nos vamos a enfocar directamente en este módulo de hormonas a todo lo que es la adenohipófisis. ¿Por qué? Porque esta secreta una mayor cantidad de hormonas, ¿no? Cada una con diferentes funciones, ¿sí? Pero al final, ¿qué nos interesa? Tenemos la CTH que va a estimular directamente a las glándulas suprarrenales, tenemos a la TSH que se va a ir donde la tiroides, es lo que vamos a ver ahora. Tenemos la hormona de crecimiento, la GH, que va a ir donde a los huesos, principalmente, súper importante. Ahora, ¿no? Es una hormona que nos piden bastante en el laboratorio. Cuando tenemos niños, niñas con talla baja, ¿no? O tal vez muy altos también. Entonces, ¿qué pide el médico? La hormona de crecimiento. Y qué pide también un otro factor que también es de reciente descubrimiento, que es la IGF-1, que es el factor liberador de insulina tipo 1. Entonces, esos dos nos ayudan bastante, ¿no? Para ver dentro de los valores si están bien, ¿no? Para el crecimiento. Y bueno, tenemos estas otras, la FSH y la LH, que están directamente relacionadas con todo lo que es el eje gonadal, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y tenemos la LTH, que es la que secreta la prolactina, hormona que ahora ya se considera como hormona de estrés crónico. Y eso no se van a olvidar. Y bueno, que tiene una función súper importante cuando la mujer tiene que dar de lactar, ¿no? Actúa directamente en las mamas. Y bueno, aquí también para que puedan ver de una manera más ampliada, diremos, nuestra relación, la relación que veíamos antes, ¿no es cierto? Que les decía que aquí están todas, ¿no? Las neuronas. Entonces aquí ya lo vemos de una manera mucho más esquemática. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Que desde el hipotálamo vamos a tener las neuronas y por los axones van a liberarse esos neurotransmisores que van a ir ¿dónde? Directamente a la circulación, a estos capilares sanguíneos, ¿no? ¿Para qué? Para ejercer su acción, ¿dónde? En la hipófisis.
Ahora, empezamos con nuestro famosísimo eje tiroideo. El eje tiroideo cobra gran importancia, ya vamos a ver más adelante, porque realmente las hormonas tiroideas tienen una serie de funciones, ¿ya? Antes de que se me duerman y los canse, decirles que estas hormonas tiroideas actúan directamente en el DNA, eso no se van a olvidar. Muchas de las hormonas necesitan, ¿no es cierto?, receptores y esos receptores van a activar una serie de mecanismos intracelulares para poder dar los mensajes correspondientes, ¿no es cierto? Y que la célula en su mayoría transcriba. ¿No? Una serie de proteínas que van a dar alguna característica, ¿no es cierto? Necesitamos, qué sé yo, necesitamos que se liberen estrógenos, ¿no? Entonces, ya necesitamos que la hormona, el LH, el FSH, actúe sobre receptores específicos, ¿no? Para que se dé la señal y esa señal haga que se liberen las otras hormonas. Pero en este caso del eje tiroideo, vamos a partir de igual manera del hipotálamo, ¿no es cierto? Vamos a ver la hipófisis, vamos a ver la tiroides, pero esta tiroides va a liberar estas hormonas tiroideas y estas van a actuar directamente en el DNA, ¿ya? Entonces pasan directo, ya vamos a ver. Bueno, no tan directo, hay también mecanismos dentro, pero es importante que se queden con esa idea. Por eso son tan importantes las hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces, nuestro eje tiroideo parte del hipotálamo, como les decía, nuestro director de orquesta. Entonces, el hipotálamo, ¿qué es lo que va a secretar? Va a secretar una hormona que es la TRH, ya la hormona estimulante de la adenohipófisis, de la tiroides. Entonces, esta adenohipófisis va a secretar lo que es la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Y esta TSH va a actuar directamente en la tiroides. ¿Para qué? Para que dentro de esta glándula se dé lo que es la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas. Ahora tenemos aquí la secreción, el transporte de estas hormonas tiroideas que va a ser a través de la circulación. No se olviden, las hormonas siempre se van a secretar en un lugar y van a viajar por el torrente sanguíneo para ejercer su función en un lugar distante. Ya no se van a olvidar de aquello. Sí, es pregunta de examen. Porque tenemos diferentes tipos de glándulas y diferentes tipos de secreción de esas glándulas. Entonces, las glándulas endocrinas se caracterizan, les vuelvo a repetir, porque van a secretar, la glándula va a secretar las hormonas, estas van a viajar por el torrente sanguíneo y van a ejercer su acción en lugares distantes al lugar donde se han producido al principio. Ya, esa es la característica del sistema endocrino. Las hormonas viajan, ya viajan por el torrente sanguíneo. Entonces, una vez que han viajado, van a llegar al órgano diana, a la célula diana, y van a entrar directamente al DNA para regular el metabolismo basal, la temperatura, el crecimiento y la maduración del individuo, del sujeto. Ahora, estas características importantes de las hormonas tiroideas las vamos a ver en más detalle dentro de unas diapositivas más adelante. Ahora, ¿cómo se van a eliminar estas hormonas tiroideas en el hígado? Bueno, entonces, de todas las glándulas que habíamos visto en el eje, perdón, voy a retroceder. Habíamos visto la primera, que era el hipotálamo, la segunda es la hipófisis, que parte de la hipófisis, la adenohipófisis, y luego vemos la tiroides. Entonces, ahora nos vamos a centrar un poquitito más en esta glándula. Entonces, esta glándula tiene las siguientes características. Está localizada debajo de la laringe, tiene forma de mariposa, el peso está entre 15 a 30 gramos en el adulto y tiene dos lóbulos laterales, uno a cada lado de la tráquea, conectado por un istmo. Recibe, imagínense, de 80 a 120 ml de sangre por minuto. O sea, es una de las glándulas más vascularizadas que tenemos en el organismo. Está compuesta esta glándula por los folículos tiroideos, cubiertos por una membrana basal. Ahora vamos a ver la parte de histología. Y tiene una serie de células foliculares que producen la tiroxina, que es la T4, y la triiodotironina, que es la T3. Ya esas son las principales hormonas. Entonces ahí está la parte anatómica, habíamos dicho que estaba delante de la laringe, por debajo de la tráquea, y decíamos que tiene dos lóbulos principalmente, ¿no es cierto? El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, pero también muchas personas presentan lo que es el lóbulo piramidal.
O sea, el lóbulo derecho y el izquierdo están unidos por esta parte que es el istmo. Pero se ha visto que algunas personas presentan también lo que es el lóbulo piramidal. ¿Ya? En uno de los seminarios que dieron uno de sus compañeros de internado, bueno, habían referido los autores, ¿no? Que había diferencia en el tamaño, ¿no? En algunas personas, pero no han encontrado la causa, ¿no? Y tampoco se ha visto que diremos si esto es más grande, si es más ancho, ¿no es cierto? Si es más alto, si es más bajo, si es que tiene que ver con que la persona desarrolle o no una patología a más temprana edad o a más tardía edad. Ya no hay relación. ¿Sí? Solamente que se quedan con esa información importante que es en forma de mariposa debajo de la laringe por delante de la tráquea. Por eso es tan importante la palpación y es una glándula también que es fácil al tacto, ¿no? Entonces se puede tranquilamente, los endocrinólogos pueden decir, ¿no es cierto?, si ha habido algún aumento o no de esta glándula. Ahora, ¿cuál es la fisiología de la tiroides? Primero, que participa en la producción de hormonas, ya habíamos dicho, la T3, que es la triiodotironina, y la T4, que es la tiroxina. Estas hormonas regulan el metabolismo basal. Esto quiere decir que aunque no estemos haciendo nada, ¿no? Las hormonas tiroideas están actuando. Ese es el metabolismo basal. Secretan también la calcitonina, la cual participa en la homeostasis del calcio. ¿Ya? Esas son las parafoliculares, ahorita vamos a ver. Y el yodo es el componente esencial para su función. ¿Ya? Aparte de la glándula tiroidea, ustedes pueden ver aquí estos otros pequeños redonditos que vienen siendo las glándulas paratiroideas, ¿ya? Y estas tienen su directa relación con todo lo que es el metabolismo del calcio, pero eso no vamos a tocar ahora en el módulo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las acciones sistémicas de estas hormonas tiroideas? ¿Por qué son tan importantes? Primero, porque participan en todo lo que es el metabolismo de los lípidos, en el metabolismo de las vitaminas, de la glucosa y como veíamos en el metabolismo basal. Entonces, quiere decir que para que esté circulando nuestra sangre, el momento que respiramos, para el tono muscular, para la temperatura corporal, para la filtración glomerular, siempre se necesita algo de energía. Sí, siempre. O sea, para mantener las funciones vitales del organismo, para decir si esta persona está con vida, tiene sus signos vitales, entonces ahí están actuando las hormonas tiroideas. Entonces aquí vemos algo más esquemático. Aquí a la señora estamos viendo, como les decía, la glándula que puede ser de fácil palpación. No se olviden la forma de mariposa. Aquí estamos viendo que está el istmo, pero a veces puede ser o no la otra parte de la glándula. Perdón. Y bueno, dentro de la glándula tenemos ya los folículos tiroideos. Entonces, estos folículos se caracterizan porque aquí adentro tiene el coloide y aquí alrededor están las células tiroideas, ¿ya? O las células foliculares. Estas células son, como dice aquí, células epiteliales cuboides. Entonces, estas células son las que van a secretar en última lo que son las hormonas tiroideas. Tenemos también alrededor lo que son las células C, y estas son las encargadas, o las parafoliculares, son las encargadas del metabolismo de calcio también, porque secretan lo que se llama la calcitonina. Ahora, como pueden ver, también los capilares sanguíneos llenos de glóbulos rojos, porque habíamos dicho que esta glándula era muy vascularizada. Ahora, pasamos al punto 3, que ya viene lo que es la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué está pasando en el folículo tiroideo? Tenemos que partir que el yodo es sumamente importante para la formación de estas hormonas tiroideas en la glándula tiroides. Entonces, nosotros necesitamos el consumo de yodo en la alimentación. Principalmente viene de algunas verduras, el yodo, pero más que todo de pescados, ya de toda la parte de pescados de mar, no tanto más de agua salada que de agua dulce, pero igual. Y necesitamos también el consumo de la sal. ¿Por qué? Porque a la sal, al cloruro de sodio, que es nuestra sal, se le añade el yodo. ¿Ya? Y esto se favorece bastante para que sea consumido fácilmente en los alimentos. Bueno, hasta hace bastantes años atrás, yo diría antes de la década de los 70, había muchas personas con el déficit de yodo y había muchas personas que tenían el bocio.
Entonces era un agrandamiento de la glándula tiroides. Y esto era porque como había tanta deficiencia de yodo, la gente no consumía yodo, entonces las células foliculares empezaban a proliferar para producir mayor cantidad de T3, de T4. Entonces se vio que la mayoría de nuestro país, de las personas en el país, teníamos la deficiencia tenían, en ese caso, perdón, tenían la deficiencia de hormonas tiroideas. Entonces, el hipotiroidismo, que es la deficiencia de estas hormonas, era endémico en nuestro país. Aún sigue siendo endémico, ¿no? Es muy alta la población que sigue con la deficiencia de hormonas tiroideas. Entonces, para poder cubrir un poquitito esa deficiencia, por los años 70, 72, 74 más o menos, se ha sacado una ley de la República en la cual se decía que se tenía que aumentar el yodo en la sal. ¿Ya? Entonces yo les insto ahora siempre a fijarse, ¿no? Cuando consumen esos alimentos, que sea sal yodada, ¿de acuerdo? Porque como nosotros no tenemos mar, lamentablemente, y comemos también muy pocas verduras, entonces se sigue, ¿no? Se sigue manteniendo esta endemia en lo que es hipotiroidismo. Entonces es importante el consumo de sal yodada. Ahora, de la sal yodada, de los 500 microgramos que nosotros ingeriríamos de yoduro en los alimentos, solamente 120 se va para utilizar en la glándula tiroides y el resto, 380, se elimina, ¿ya? Ahora, de estos 120, 40 después, porque es como si se reciclara el yodo, ¿no? Entonces, 40 se elimina, 40 microgramos directamente por orina y 80 microgramos va a ser metabolizado en el hígado para que de ahí 60 microgramos se vaya por orina y el resto de los 20 microgramos se vaya por las heces, ¿ya? Entonces, como les digo, el yodo se va reciclando y siempre lo necesitamos, ¿sí? Entonces, es importante que no haya deficiencia. Ahora, ¿cómo va a ingresar ese yodo a nuestro organismo? ¿Ya? Primeramente vamos a necesitar, como les decíamos, la sal, ¿no? Vamos a tener aquí un comportamiento sin porte que va a ingresar tanto el sodio como el yodo, ya van de la manito. Entonces, este sodio, como va a ingresar mucho en la célula, debe ser eliminado, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí tenemos un mecanismo más activo, que sería la bomba de sodio-potasio, en la cual se ingresa potasio y se sale el sodio, ¿ya? Entonces, una vez que ha pasado este yoduro, ha atravesado toda la célula que está en el folículo tiroideo, llega a encontrarse con la pendrina, que viene siendo otro transportador que va a permitir que este yodo se transforme de yoduro a yodo orgánico y en el coloide. Esto lo vamos a ver ahorita aquí en detalle. Entonces, para que se pueda captar el yodo, ¿no? Porque habíamos dicho que todos son mecanismos dinámicos, ¿no? Entonces necesitamos la acción de la TSH. Esta TSH venía de dónde? De la hipófisis, de la parte anterior de la hipófisis. Entonces, esta TSH va a actuar directamente sobre la tiroides, pero va a actuar a través de un receptor. Este receptor es una proteína, ¿ya? Que transmembranal, que tiene más o menos 6 sitios activos, pero lo importante es que cuando esta TSH va a actuar en su receptor, va a hacer que se liberen todos los mecanismos y los mecanismos internos, ¿no? Los mensajeros químicos internos de la célula. Ahí tenemos la acción de la proteína G con sus 3 subunidades, la alfa, la beta, la gamma, que va a hacer que el GTP se transforme en GDP y ese GDP actúe sobre el ATP para transformarlo en AMP cíclico. Y este AMP cíclico a su vez va a actuar sobre las proteinquinasas para que estas proteinquinasas fosforilen otras proteínas. Y es así que se va a actuar directamente sobre un mecanismo importante que es el CREP y que se va a dar directamente la transcripción nuclear. Eso por un lado. Por otro lado, también esta proteína G, que está directamente unida al receptor transmembranal, va a activar a la fosfolipasa C para convertir el isofosfatidilinositol trifosfato y el DAG también para la fosforilización de diferentes proteínas. Entonces vamos a tener por un lado el CREB y por otro lado el MAPK para dar la transcripción nuclear.
¿Cuál va a ser los mecanismos de acción de la TSH? Primero habíamos dicho que que activa en la membrana plasmática un receptor acoplado a la proteína G. Es importante el segundo mensajero AMP cíclico. Los efectos de la TSH es la influencia tanto en la síntesis de hormonas tiroideas como en su almacenamiento y secreción. Aumenta, o sea, esa interacción TSH con su receptor aumenta la captación de yoduro. Estimula el crecimiento de la glándula tiroides para ver este tipo de función, que es la función trófica, que directamente va a su accionar directamente en tiroides. Entonces, ya viendo la acción que ha tenido la TSH sobre su receptor de TSH, habíamos visto que teníamos dos vías de acción. La vía PK de fosforilación, que estimula la diferenciación, el crecimiento y la síntesis proteica, y la otra vía de estimulación del yodo, ¿ya? De la yodación. Esto es lo que va a hacer la interacción TSH-receptor. Entonces, nosotros vamos a tener el yoduro que entraba por la sangre con los alimentos. Tenemos ese portador que habíamos dicho que entraba con qué? Con el sodio. Va a entrar el yodo y va a pasar todo lo que es la célula folicular hasta llegar a lo que es el coloide. ¿Ya? En el coloide, gracias a la acción de la pendrina y del peróxido de hidrógeno dado por esta reacción con el NAD-fosfato, vamos a convertirlo de yoduro a un yodo que sí se pueda acoplar a lo que es la tiroglobulina. Esto es un mecanismo de acción que se va a dar por esta interacción hormona-receptor, un mecanismo. Por eso estamos viendo con esta vía PKC la estimulación de la iodación. Tenemos la otra vía que es la PKA. Esta vía, ¿qué nos interesa de esta vía? La síntesis de la proteína. ¿Qué proteína necesitamos que se sintetice? La tiroglobulina. Entonces vamos a tener a través del aparato de Golgi, del retículo endoplasmático, perdón, primero, y luego del aparato de Golgi, va a haber la síntesis de la tiroglobulina. Esta tiroglobulina va a estar ¿dónde? En la parte del coloide. ¿Sí? Si recuerdan del folículo, voy a volver atrás, perdón, para que no se nos vaya aquí. Este es el coloide. Entonces, lo que estamos viendo es que a través de los capilares está entrando, ¿no es cierto?, por estas células el yodo, pero también por esto, por el mecanismo de la TSH, que viene también de la circulación, que va a estar con su receptor, estamos viendo la síntesis de la tiroglobulina. La tiroglobulina se encuentra en el coloide. Ya para que se anoten, esta tiroglobulina también es un marcador tumoral de cáncer de tiroides. Ya por eso también tiene su importancia. Entonces, aquí está la tiroglobulina, aquí estamos actuando. Aquí ha entrado el yodo y está pasando también al coloide. Entonces, en esa tiroglobulina están unos aminoácidos muy importantes que son los aminoácidos de tirosina, que es donde se van a añadir los átomos ya de yodo. Entonces, ahorita vamos a ver el detalle. Entonces, tenemos la tiroglobulina con los aminoácidos de tirosina y ya la llamamos la tiroglobulina ya iodada, ¿no es cierto? Porque ha intervenido también, muy importante esta enzima, que es la peroxidasa tiroidea, la TPO. Entonces, han iodado a esa tiroglobulina y esta tiroglobulina iodada va a salir, ya nuevamente va a atravesar. Y es aquí donde se van a formar, por una acción enzimática, las monoyodotironina o la diyodotironina, dependiendo si va a tener un átomo de yodo o dos átomos de yodo. Y ahí se van a unir. Si se va a unir una diyodotironina con una monoyodotironina, va a formar lo que es la T3, ¿no es cierto? Que es la triyodotirosina. Ahí ya cambia de nombre. Y si se van a unir dos diyodotironinas, van a formar la T4 o tiroxina. ¿Sí? Y estas hormonas van a salir nuevamente a la circulación. Aquí vemos otro ejemplito, un poquitito ya con más detalle. Entonces, nuevamente está ingresando el yodo con el sodio, ¿no es cierto? Atravesado, fíjense todo lo que es el folículo tiroideo.
Ha pasado hasta un lugar donde aquí está la pendrina. ¿Qué va a pasar aquí? Se va a oxidar, ¿sí? Entonces tenemos de un yoduro va a pasar a un yodo orgánico. Y este es el que va a pasar a los aminoácidos de tirosina, si logran ver aquí. Entonces aquí tenemos todo lo que es la tiroglobulina. Esta de aquí, ven, si me siguen por favor con el cursor, todo esto es la tiroglobulina, es la proteína, la grande, que está donde en el coloide, en todo esto. Y está añadida a esta tiroglobulina, están todos los aminoácidos de tirosina. Entonces, sobre estos aminoácidos, sobre esta estructura química del aminoácido tirosina, se van a añadir los yodos correspondientes. Entonces, ahí, si van a ir dos yodos, aquí fíjense, estos dos redonditos. Dos yodos tenemos a la diyodotirosina. Se van a unir dos diyodostirosinas, van a formar la T4, ¿no? Aquí tenemos dos yodos diyodotirosina, más un monoyodotirosina, van a formar la T3, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver aquí? Bueno, después, directamente por un mecanismo de endocitosis, todas estas, la tiroglobulina, ¿ya? Con las hormonas ya formadas aquí, van a ser por pinocitosis nuevamente adentradas a esta célula del folículo tiroideo y aquí las enzimas se van a encargar de que tengamos ya solamente esto, ¿no es cierto? Solamente esto, solamente la hormona y ya no la parte proteica, solamente la hormona. Y eso es lo que va a salir nuevamente a circulación, la T3 y la T4. Preguntas, por favor. Ahora, todas las monoyodo tirosina que se han quedado, ¿no? Entonces vuelven nuevamente a ser internalizadas, ¿no? O sea, todo lo que es el aminoácido, otra vez se recicla, como les decía, otra vez el aminoácido va a ir para lo del coloide y otra vez el yodo va a ingresar. Sigamos. Entonces, esta ya es la estructura de las hormonas tiroideas. Entonces, están pudiendo ver aquí el aminoácido de tirosina, su característica con el grupo fenólico. Y aquí tenemos la tiroxina o T4 con los 4 átomos de yodo y la triyodotironina, que es la T3. Ahora, puede ser que tengan así la estructura, ¿no es cierto? Que estén aquí un átomo de yodo, aquí otro o aquí arriba el otro, o puede ser dos arriba y uno abajo, ¿no? Entonces, en este caso, esta estructura se llama T3 reversa, que aparentemente tiene una función inactiva, pero también se ha visto un poco de importancia fisiológica de esta T3 cuando se ven pacientes con hipertiroidismo. El hipertiroidismo es cuando tenemos exceso de cantidad de hormonas tiroideas. Entonces parece que cuando hay mucha cantidad de hormonas tiroideas, el organismo quiere frenar de alguna manera. Como habíamos dicho que su acción era tan importante, las frena. Entonces, en vez de poner el átomo de yodo en esta posición, lo coloca aquí arriba. Entonces, eso hace que esta no sea tan funcional. Pasemos. 10 mío, ya 9 menos cuarto, chicos. Ya. Aguánteme, por favor. De aquí ya voy a ir un poquito más rápido. Entonces, el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides es como pueden ver en el esquema. Tenemos el hipotálamo que va a secretar la TRH, que va a ir directamente sobre la hipófisis. La hipófisis secreta que la TSH, que va a ir directamente a accionar su acción es sobre la glándula tiroidea. Esta va a producir la T3, la T4 y estas van a ir sobre la célula blanco para producir las diferentes acciones. Entonces, la TSH se conoce también como tirotropina. Es la hormona estimulante de la tiroides, es una hormona producida por la hipófisis y regula las hormonas tiroideas. Es el ensayo más fiable para detectar disfunción tiroidea. Ya entonces, de las hormonas del eje tiroideo, que son T3, T4, T4 libre, T3 libre, TSH, la más importante, la TSH. Es la magnitud fiable para monitorización también de cáncer de tiroides. Es la determinación clave para el screening prenatal durante el primer trimestre para detectar si la madre presenta o no hipotiroidismo. Es una hormona glicoproteica, aquí viene, ¿no? TSH viene de Thyroid Stimulation Hormone. La TSH es una hormona glicoproteica e hidrosoluble, con un peso molecular de 28.000 a 30.000 datos, producida por la adenopófisis y también
comparte, diremos, ¿no? Con otras hormonas glicoproteicas de la adenohipófisis, como es la LH, la FSH y la HCG, que están formadas por dos subunidades denominadas alfa y beta. Entonces, la alfa es común para todas estas hormonas y la subunidad beta es la diferente. Y esta beta es la que les da la funcionalidad. Cada una de las subunidades se sintetiza de manera independiente a partir de RNA mensajeros diferentes. Como decíamos aquí, la alfa es la común para las 4 hormonas, en cambio que la beta le da a cada una la especificidad biológica. Entonces, TSH, LH, FSH y HCG son las que comparten la subunidad alfa. La T3, la estructura química con los átomos de yodo ya incorporados, es una de las hormonas de secreción interna cuya principal cantidad se emite por la glándula tiroides. Además, se forma de otra hormona de la glándula tiroides que vendría siendo la T4. La T3 representa únicamente el 5% del total de las hormonas circulantes. Un tercio de la T3 presente en la sangre proviene de la conversión periférica de T4 a T3. La T3 es más activa que la T4 y se une débilmente a la globulina transportadora de hormonas tiroideas. La T3 tiene una vida de un día, vida media de un día, la cual resulta más corta que la T4. El 99.70% de esta hormona está unida, mientras que el 0,3 solamente está libre. La tiroxina, T4 total y T4 libre. La T4 total mide la cantidad total de tiroxina en la sangre, pero esta cantidad total es incluida o adherida a las proteínas, que son sus transportadoras. Existe una relación logarítmicamente inversa entre la TSH y la T4 libre. O sea, la T4 libre va a ser la libre, no la que no está unida a la proteína. Y la T4 total siempre vemos que está unida a su proteína. La relación inversa TSH-T4 libre, debido a que el eje hipotálamo-hipófisis, las hormonas tiroideas inhiben la secreción de la TSH, ¿no? Entonces, si hay más TSH, va a haber menos T4 libre y viceversa. La T4 libre mide únicamente la tiroxina, que no está adherida a las proteínas. Esta es la porción de T4 presente en la sangre que está disponible para afectar el funcionamiento de muchos tipos de células en el organismo. Ahora, la T4 representa el 95%, la otra era el 5 nomás, ¿no? El 95% de las hormonas circulantes. Está muy unida a las proteínas. Ahora, ¿qué proteínas plasmáticas la unen? La TBG, que es la globulina fijadora de hormonas tiroideas, que se unen un 60 hasta un 70%. La TBPA, que es una proteína semejante a la albúmina, que la une un 30 al 15%, y la albúmina, que es la que menos une estas hormonas tiroideas, de un 10 al 5. La afinidad del TBG por la T4 es 2 a 6 veces mayor que por la T3. O sea, la T4 realmente es muy importante determinarla en circulación, porque cuando ya ingresa a la célula diana, la T4 se convierte en T3. Entonces, estamos hablando que la T3 es la hormona biológicamente activa. La T4, la vida media es de una semana. En cambio, la T3 habíamos visto que solamente era un día. Y el 99.96% de la T4 circulante está unida, ¿no? Como es tan importante, entonces siempre se une a proteínas. Entonces estamos viendo ahí a las proteínas que se unen y en el porcentaje. Ahora, ¿cuáles son las acciones biológicas de esas hormonas tiroideas? Intervienen en el crecimiento, la diferenciación tisular y regulan numerosos procesos metabólicos, ¿ya? Todo. Como pueden ver aquí, aquí están las hormonas ya en circulación y van a ir, ¿no es cierto?, a neuronas, van a ir a los astrocitos, ¿no? O sea, van a ir a una serie, ahorita vamos a ver el mecanismo de acción en detalle. Ahora aquí tenemos a las hormonas tiroideas, ingresa la T4, no al citoplasma, y van a ver una serie de desiodasas. Según a qué célula del organismo ingrese, van a haber diferentes tipos de desiodasas. Ahora, lo importante de aquí es que con la desiodasa, la T4 se transforma en una T3. Entonces, la T3 va a entrar ya a la membrana nuclear, ingresa y va a entrar, como habíamos visto, directamente a secuencias específicas a nivel del DNA para producir la transcripción, ¿sí?, de los RNAs mensajeros importantes para la fisiología, para la vida.
Entonces, y esta proteína, ya que ha sido transcrita gracias a esta hormona, entonces sale a lo que es la circulación para ejercer su acción. Entonces, aquí tenemos ya, para ver un poquitito en detalle el mecanismo, habíamos visto que la T3 era la más importante. La T3 y la T4 pueden actuar de diferente manera en la membrana plasmática de la célula diana. Primero, la T3 se puede unir a este receptor transmembranal, que es el TR-alfa1P30. Ese mecanismo de acción se ha visto principalmente para la proliferación de osteocitos, ya en la parte de hueso. Ahora, la T4 y la T3 también se pueden unir a estos subreceptores transmembranales que se llaman el MCT8. Este receptor igualito para ambos, para la T4 y para la T3. ¿Qué va a hacer este receptor? Dejarla pasar a la hormona, así de simple. La deja pasar libremente. Entonces, esta hormona ya se va a ver en el citoplasma, ahí van a actuar las desiodasas y se van a hacer que se transforme de la T4 a la T3. Y este mecanismo va a hacer que se active directamente lo que es las mitocondrias. Entonces aquí van a tener su receptor, la T3, que es el TR-alfa1P43, y puede tener otro receptor, que es el TR-alfa1P28, ¿sí? Entonces aquí viene siendo el mismo TR-alfa, pero con diferente denominación para ver que aquí es directamente en la membrana y aquí en la mitocondria, ¿no? Por eso les decía, ¿no ve? Que aunque estemos así sin hacer nada, necesitamos la energía, por eso la T3 es tan importante. Y por otro lado, tenemos cuando estas hormonas se unen a otro tipo de receptores, ¿no? Que son integrinas, alfa, BB3. Tenemos de dos tipos, la S1 y la S2. Entonces, estas ya hacen que se dé esos mecanismos de fosforilación interna con la proliferación celular. Y esta proliferación, estos mecanismos, perdón, de fosforilación de proteínas van a ser que estos segundos mensajeros tengan sus propios receptores, pero ya a nivel de la membrana nuclear, ¿ya? Entonces es así que con estos receptores va a pasar la T3, si se fijan. Ingresa directamente para tener su acción en sitios específicos del DNA, que se conocen como el receptor, ¿no? Receptores ya de transcripción de genes a nivel del DNA, que es el THRE. Entonces, estos vendrían siendo los tres mecanismos que tiene de acción de estas hormonas tiroideas. ¿Cuáles son los efectos generales de estas hormonas? Que aumentan la tasa metabólica, aumentan la frecuencia respiratoria, tienen un efecto calorigénico, aumentan la frecuencia respiratoria, la ventilación, la capacidad de transportación de oxígeno por la sangre. También ven todo lo que es el efecto en el crecimiento y desarrollo de desarrollo tisular por estas hormonas tiroideas, el crecimiento lineal, el desarrollo y maduración óseo, la actividad en los condrocitos, en la placa de crecimiento de los huesos, estimula la secreción de hormona de crecimiento, ¿no? O sea, el eje tiroideo también actúa con todo lo que es la hormona de crecimiento. Activa la actividad de las somatomedinas, que eso es para detener el crecimiento, la somatomedina. Es esencial en el funcionamiento del músculo esquelético, produce energía, es permisivo o sinérgico con este factor que les decía, con el IGF-1, el factor derivado de insulina 1, que también está directamente relacionado con lo que es el crecimiento, ¿no? Entonces, por un lado va a activar, por otro lado va a inhibir, o sea, es un mecanismo así de feedback y siempre de equilibrio, ¿no? Para que esta no se nos dispare o esta también esté inhibiendo mucho esta otra. En cuanto al efecto del sistema nervioso central, importante, chicas, importante en el desarrollo del sistema nervioso central. Para el crecimiento y corteza cerebral y del cerebelo, para la proliferación de axones, para la arborización dendrítica, para la sinaptogénesis, la mielinización, la migración celular, ¿ya? Si hay una disminución de estas hormonas tiroideas, entonces disminuyen los reflejos, la atención, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Y muchos papás dicen, ¿no? Decimos, ay, pero mi hijo no entiende, ¿no? Pero a veces es por la falta, por la deficiencia de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, tan importante es nuestra función como personal de salud. Orientar siempre, ¿no? A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los pacientes,
¿no? Y decirles, o sea, tenemos que estar siempre con el control de las hormonas tiroideas, más aún si hay antecedentes patológicos, ¿no ven? De deficiencia o de exceso de estas hormonas en la familia, porque está viendo, fíjense, está directamente relacionado con la atención, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Por eso es importante el consumo de sal yodada. Efectos metabólicos, efecto calorigénico en el metabolismo de carbohidratos, de lípidos, de proteínas. Regula la temperatura. ¿Cómo se van a eliminar estas hormonas tiroideas? Mediante el hígado, ¿ya? Eh, es la desintegración de las hormonas, ¿no es cierto? Ahí, o sea, no va a haber la desyodación, ¿no? Como para decir así, le quitan los yodos y ya se elimina todo. No, más bien es la desintegración de las hormonas tiroideas, que es lo hace el hígado. La T3 y la T4 se combinan con ácidos, con el ácido glucurónico y con el sulfúrico. Imagínense. Entonces hay desnaturalización total de proteínas. Y hasta un 20% de la T4 se elimina en las heces, también se lo puede encontrar. Habíamos visto, ¿no ve? Que tenía una vida media larga, de una semana. Ahora, ya pasando así rápidamente a lo que son las enfermedades, porque ya esta parte de la relación clínico-laboratorial, de los resultados del laboratorio con la clínica del paciente, lo vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Cuando nos toque ya el próximo mes. Entonces, ahora vamos a ver la parte teórica de estas dos enfermedades importantes en la glándula tiroides. ¿Cuál va a ser la hipofunción o la hiperfunción? Quiere decir cuando haya deficiencia de hormonas tiroideas, hipo o exceso, hiper. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no sé si ustedes veían el gordo y el flaco, tal vez creo que no. Puede dar el bocio, ¿no? Este agrandamiento de la tiroides en ambos, por si acaso. Aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? La taquicardia. Aquí baja la frecuencia, aquí es más alta. Y temblor en manos, ¿no? En casos más extremos. Eso es para hiper. Entonces, ¿qué pasa en el laboratorio? En el laboratorio, lo que más se mide es la TSH que habíamos visto, ¿no? Uno de los principales marcadores, porque esta viene de dónde? De lo que es la hipófisis. Y también se mide T4, T3, T4 libre, ¿no? También están viendo algo de T3 libre, están viendo que puede tener algo de utilidad clínica, no nos pide muy frecuentemente en el laboratorio, pero también tenemos la prueba, ¿no? Para la detección. Y la TG, ¿qué era la TG? La tiroglobulina, ¿no es cierto? Que estaba en el coloide, que también es un marcador, habíamos dicho, de cáncer, ¿verdad? Entonces, estas son las mediciones normales de cada una de estas hormonas. Entonces, ¿qué pasa en una paciente con deficiencia de hormonas? Cuando hay deficiencia de T4, T3, T4 libre, inclusive TG, ¿qué va a pasar con la TSH? ¿No es cierto? La TSH va a estar alta. ¿Ya? Eso sí, entiéndanme bien. Y si no se entiende, entonces por favor les pido que abran sus micrófonos y me pregunten. Entonces, en hipotiroidismo, la TSH alta y las hormonas tiroideas bajas. Y lo contrario para el hiper. En el hiper, las hormonas tiroideas altas, ¿no? Y la TSH baja. ¿Sí? Esa es la característica crucial. Ahora, lindo sería, ¿no, chicos? Que fuera así siempre, ¿no? Entonces es un hipotiroideo clavado, ¿no? Un hipertiroideo clavado. Lamentablemente no es así. Hay muchos casos en que hay algunas de las hormonas, como vamos a ver ahora, que están relativamente normales, ¿no? O hay pacientes que ya tienen el desequilibrio hormonal, pero no tienen ningún tipo de manifestación clínica.
Entonces son los subclínicos. Puede haber hiposubclínico o hipertiroidismo subclínico. O en otros casos que nos ha pasado también recientemente esta semana, que tenemos una hormona que está bien baja, diremos la T4 baja y la T3 bien alta. Entonces ahí estamos viendo que también se puede dar lo que es la resistencia a lo que es las hormonas tiroideas, ¿ya? Entonces ahorita de esto que debería ser diremos, lo más gráfico para poder decir una persona es normal, que sería un eutiroideo normal, o decir es un hipo o un hiper, lamentablemente no es tan marcada la diferencia y tenemos como un espectro dentro, ¿no? Una gama, una variedad de enfermedades, de desequilibrio de las hormonas para la enfermedad. Bueno, entonces empecemos con lo que es el hipotiroidismo. Hipotiroidismo facilito, puede ser primario, secundario, terciario. Primario nos va a afectar a todo lo que es la tiroides, secundario a todo lo que es hipófisis, terciario nos va a afectar a todo lo que es hipotálamo. Y aquí están los valores, ¿no? Cuando es primario, entonces la T4 baja, pero la hipófisis está normal, ¿no ve? O alta, entonces TSH normal o alta, ¿no? Cuando afecta todo lo que es hipófisis, entonces la T4 y la TSH van a estar bajas, ¿no? Porque si esta está baja, como le afectaba a la tiroides, entonces esta también baja. Y en el terciario, y al que está fallando es el hipotálamo, ¿no ven? Entonces va a estar la TRH baja, la TSH baja y la T4 baja. No, esto es mucho más raro, pero hay, a nivel del mundo hay. ¿Cómo se caracteriza un hipotiroidismo primario? Primero, las manifestaciones metabólicas. ¿No habíamos dicho que las hormonas tiroideas actúan a nivel del metabolismo? ¿No ve? Entonces, ¿qué mejor manera de diferenciar? Pues la parte metabólica. Intolerancia al frío, aumento modesto de peso porque se retienen líquidos y hay disminución del metabolismo y hay hipotermia. Manifestaciones neurológicas, olvidos, parestasis en las manos y los pies. Manifestaciones psiquiátricas, cambios en la personalidad, depresión, expresión facial tosca, demencia, psicosis franca, locura con mixedema. Esa es la característica. Hay también manifestaciones dermatológicas, edema facial, cabello seco, escaso y grueso, piel seca, etcétera. Todo lo que pueden ver ahí. Vamos a ir detallando uno a uno. El hipotiroidismo primario. ¿Cuál era la afectación? Tiroides. ¿Qué se va a ver? Un edema periorbitario debido a la infiltración con los mucopolisacáridos, ácido hialurónico y condroitin sulfato. Párpados caídos a causa de una disminución del impulso adrenérgico. Manifestaciones gastrointestinales, estreñimiento. Manifestaciones ginecológicas, menorragia o amenorrea secundaria. Manifestaciones cardiovasculares, bradicardia, disminución tanto de la hormona tiroidea como de la estimulación adrenérgica provocando bradicardia, cardiomegalia en el examen y en los estudios de diagnóstico por imágenes. Otras manifestaciones, derrames pleurales o abdominales, y solo ocasionalmente causan dificultad respiratoria o trastornos hemodinámicos, ronquera y lentitud al hablar. Entonces, en laboratorio, ¿qué vemos? Vemos, como pueden ver ahí en el ejemplo, tenemos una TSH, nuestros valores de referencia del laboratorio de endocrinología del CELADIS de la facultad van de 0 a 4 a 4 con una media de 1,3. Entonces, y ahí está el resto, ¿no? Aquí, perdón, no los estoy señalando. La TSH, sus valores, la T4, sus valores que manejamos con las unidades correspondientes. Entonces, ¿qué estamos viendo? Para un hipotiroidismo, una TSH súper alta, ¿no? Es hasta 4 y nos ha dado 75. Y estas otras que están bajas, ¿no? Deberían darnos 5,2, nos ha dado 3,8. Debería darnos la T4 libre 0,8, nos ha dado 0,5. De 83 a 65. Entonces, este es un hipotiroideo franco, ¿no? O sea, no hay dónde perderse. Entonces, aquí, para que tengan una relación ya más esquemática, vemos que el eutiroideo va a estar con estos valores que vienen siendo los mismos de aquí, pero el hipotiroideo entonces va a estar con valores francamente más bajos. Todo este análisis, como les digo, vamos a ver en la parte práctica ya con ejemplos de pacientes. Ahora, una característica importante de un paciente hipotiroideo es que su hipotiroidismo sea debido a enfermedades autoinmunes. Para este caso, la más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, ya que en nuestro medio se está volviendo también frecuente.
¿Qué es esta tiroiditis de Hashimoto? Es una inflamación aguda de esta glándula tiroides, denominada así la enfermedad por el doctor Hakuro Hashimoto, un doctor japonés. La causa más frecuente de hipotiroidismo en adultos, en zonas donde no existe déficit de yodo en la dieta. Ya, o sea, el yodo está bien, están ingiriendo bien su yodo. Pero como les digo, aquí están atacando los anticuerpos. Esa tiroiditis de Hashimoto también se la llama tiroiditis linfocítica, tiroiditis crónica, autoinmunitaria o bocio linfoadenoide. ¿Ya? Pero estos nombres son más raros, ¿no? Ahorita Hashimoto es lo más frecuente. Se la conoce así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos también la importancia de nuestro sistema inmune. Tenemos las células del epitelio tiroideo. ¿Recuerdan? Células epiteliales, cuboides, y aquí era donde teníamos el almacenamiento, ¿no ve? De las glándulas, de las hormonas tiroideas. Entonces, va a haber una alteración de la autotolerancia e inducción de autoinmunidad tiroidea. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, tenemos a la citotoxicidad mediada por células o el famoso mecanismo ADCC, donde van a actuar los linfocitos T citotóxicos CD8 positivo. Estos, mediante su FAS ligando, van a unirse con el receptor FAS que se encuentran en las células tiroideas. Entonces, como es un linfocito citotóxico, va a mandar a ver todos sus gránulos citotóxicos y va a destruir a estas células tiroideas. ¿Ya? Como hay destrucción de células tiroideas, ¿qué pasa? Las hormonas bajan. Es un mecanismo. El otro mecanismo es dado por el linfocito T helper 1, citotóxico, CD4 positivo. Este va a secretar lo que es el interferón gamma y va a activar a los macrófagos. Cuando esos macrófagos se ven activados, están reconociendo algún antígeno, ¿no es cierto?, en una célula normal del individuo, pero la reconocen como extraña. Entonces van a montar también una respuesta inmune y va a ser la lesión a nivel de los tirocitos, ¿no?, o de las células foliculares. Y eso también se va a dar con un mecanismo de autoinmunidad. Y eso va a hacer que las hormonas estén en concentraciones bajas. Tercer mecanismo, tenemos a la célula plasmática, linfocito B, se convierte en célula plasmática productora de anticuerpos, pero van a ser anticuerpos que van a ir contra las células foliculares, los tirocitos o las células tiroideas. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos anticuerpos van a reconocer de igual manera antígenos y se van a quedar ahí. En la mayoría de los casos, estos anticuerpos son del isotipo IgG. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las células NK, las natural killer, tienen receptores para el FC del anticuerpo. Entonces, lo van a reconocer porque aquí se van a quedar, ¿no? Como complejos inmunes atrapados. Se van a quedar ahí y las células NK también van a eliminar estas células. ¿Por qué? Porque estas también tienen sus glánulos citotóxicos, ¿no ven? Y esta va a ser nuevamente la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Ese es el ADCC. Entonces, ¿qué pasa en la tiroiditis de Hashimoto? Fíjense bien, por favor. Aparte de lo que tenemos aquí, que serían los valores de referencia normales, ¿no? De TSH, T4 libre, T4 libre, T3. Nos interesa ver estos otros marcadores, biomarcadores, que es el anti-TG y el anti-TPO, ¿sí? Van a ser anticuerpos contra la tiroglobulina, ¿ya? Y anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, que era esa enzima que era capaz de convertir, ¿no es cierto?, el yoduro, el inorgánico, a yodo orgánico, ¿no es cierto?, para que este recién pueda ser acoplado a los aminoácidos de tirosina presentes en la tiroglobulina. Entonces, ahí tenemos también los valores de referencia. Entonces, en la tiroiditis de Hashimoto podemos tener así, un paciente que en vez de tener 4 unidades internacionales por ml tiene 15, ¿no es cierto? Tendría que tener 5,2, bueno, nos ha dado en el límite inferior, 0,8 igual límite inferior, la T3 más bajo que el límite inferior es 83, nos ha dado 60, y aquí nos está dando más alto, ¿no? 125 es lo normal, nos ha dado 130, ¿no? Menor a 40 es lo normal y nos ha dado 50. Inclusive aquí puede ser mucho más alto, ¿no? Para una Hashimoto, pueden ser hasta 1000, a veces nos sale mayor a 2000, nos sale, unidades internacionales por ml. Entonces ahí podemos decir que es un hipotiroidismo, pero de origen autoinmune. Pero como les decía, también tenemos una gama, ¿no? O sea, no es tan franca la diferenciación hipo-hiper. Entonces también podemos ver lo que es el hipotiroidismo subclínico,
que se va a hacer el aumento de las concentraciones séricas de TSH, pero en pacientes que no tienen síntomas o con mínimos síntomas de hipotiroidismo, con concentraciones normales de T4 libre. La disfunción tiroidea subclínica es relativamente frecuente y se identifica en el más del 15% de las mujeres mayores y en el 10% de los hombres mayores. Estos pacientes también tienen más probabilidades de tener hipercolesterolemia y la aterosclerosis. Entonces, ¿qué pasa con el subclínico? ¿No? Estamos viendo que el eutiroideo se mantiene, ¿no es cierto? Esos son los mismos rangos, pero aquí estamos viendo que la TSH puede estar en el límite superior, 4,0, nos puede dar 4,1, 4,4, puede llegar a 5, ¿no? Pero estos otros se mantienen. Si se fijan, inclusive está más bajo, un poquito más bajo. Pero aquí no tiene ningún síntoma el paciente, nada. Entonces se lo caracteriza como hipotiroideo subclínico. Puede haber también el hipotiroidismo congénito, causa con más frecuencia por endémica de deficiencia de yodo en la dieta, hay un retraso mental de la guaguita lamentablemente, hipotiroidismo neonatal deriva de una carencia congénita de la glándula tiroides, también puede darse, ¿no? Que el niño no tenga la glándula, y las hormonas tiroideas son esenciales para el crecimiento normal hasta los 6 meses. Entonces, para este hipotiroidismo congénito, ¿qué es lo que es necesario medir? TSH y T4, ¿ya? Entonces, se van a anotar, por favor, su tareita. Lo que me van a revisar es el tamizaje neonatal. Anótense, por favor. Les voy a pasar enseguida mi correo para que me lo puedan mandar ahí, por favor, chicos, ¿ya? Entonces, una de las tareitas. Este tamizaje neonatal también en el mundo entero ya se había introducido hace años, ¿no? En nuestro medio teníamos también con la doctora Alba Jové, que trabajaba en el Hospital Arcoíris, creo que es, que ella introdujo en nuestro medio hace años atrás, ¿no? Pero ahora igual ya se ha convertido, creo que también es por decreto, por ley, entonces que se tiene que hacer a todos recién nacido el tamizaje neonatal. Entonces ustedes me van a decir en qué consiste, ya qué pruebas se hace y para qué enfermedades, ¿de acuerdo? En nuestro medio creo que están haciendo para 5 enfermedades, pero el tamizaje neonatal, si mal no recuerdo, ya está para 30 enfermedades, para 20 o 30 enfermedades, imagínense. Y es bien facilito, bueno, no es fácil, ¿no? Pero diremos, el método es muy, muy característico, ¿no? Y muy interesante. Es solamente con la punción en el talón del bebé, del recién nacido, que se recogen las gotas de sangre y luego se eluye esta sangre y se hace la determinación, ¿no? Que en un equipo especial para ver, ¿no? Si este niño no tiene algún tipo de enfermedad ya congénita, de herencia. Y entre ellas, bueno, va a estar nuestro hipotiroidismo, ¿no? Es importante porque si al niño se le detecta cualquiera de las enfermedades, ustedes aquí están viendo 5 de estas, que creo son estas 5 que se hacen en el medio, pero como les digo, a nivel internacional son más, entonces se hacen los tratamientos ya rápidamente, ¿no? Entonces el niño ya tiene probabilidad de cura, como en el hipotiroidismo, ¿sí? O si no, ya de un control, ¿no es cierto? O sea, ya no va a ser una enfermedad tan severa. Entonces, para el tamizaje neonatal, en nuestro medio hacemos lo que es el hipotiroidismo congénito, para fibrosis quística, para hiperplasia adrenal congénita, para galactosemia y para fenilcitonuria. Y entonces, ustedes díganme, la mayoría de estas, como ustedes pueden ver, son parte del metabolismo para prevenir lo que es enfermedades metabólicas, ¿no? Entonces, y ustedes me lo detallan ya en su tarea de tamizaje neonatal. Puede haber también el hipotiroidismo secundario, es muy infrecuente, ¿no? Pero sus causas suelen afectar a otros órganos endocrinológicos, controlados. En una mujer se sospecha hipotiroidismo secundario en presencia de amenorrea, más que de menorragia, ante el hallazgo de algunas diferencias y cualidades sugestivas de la exploración física. El hipotiroidismo secundario se caracteriza por piel y cabellos secos, pero no muy gruesos, despigmentación de la piel, macroglosia mínima, atrofia mamaria e hipotensión arterial. El corazón es pequeño y no se desarrollan derrames pericárdicos serosos. La hipoglucemia es frecuente debido al desarrollo concomitante de insuficiencia suprarrenal o de deficiencia de hormona de crecimiento. Entonces, como es secundario, ¿afecta qué? Hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, vemos la relación con las otras hormonas. ¿Y con quién más se relaciona? Con eje gonadal. Por eso la persona tiene amenorrea.
Ahora pasamos a lo que es el hipertiroidismo. Entonces estamos viendo aquí una persona con las características saludables, ¿no es cierto?, aparentemente sanas, y vemos aquí lo que es el hipertiroidismo. Lo más característico, los ojos saltones. Ya como les decía, el bocio también se ve en el hipotiroidismo. Entonces, cuando hablamos de hipertiroidismo primario, se caracteriza por hipermetabolismo y aumento de las concentraciones séricas de las hormonas tiroideas libres. Los síntomas son numerosos e incluyen taquicardia, cansancio, pérdida de peso, es gente más temblorosa, más nerviosa y más flaquita. El diagnóstico es clínico y se basa en las pruebas de la función tiroidea. El tratamiento depende de la causa. Muchos síntomas habituales del hipertiroidismo son similares a los de la hiperestimulación adrenérgica, como nerviosismo, palpitaciones, hiperactividad, aumento de la sudoración, hipersensibilidad al calor, cansancio, aumento del apetito, pérdida de peso, insomnio, debilidad y mayor frecuencia de movimientos intestinales, en ocasiones diarrea. Puede haber hipomenorrea. Los signos pueden incluir piel caliente y húmeda, temblores, taquicardia, presión diferencial amplia y fibrilación auricular. La causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno es la producción excesiva de las hormonas tiroideas, causante del agrandamiento de la glándula tiroides. El diagnóstico clínico está asociado al bocio, a la oftalmopatía, a la dermopatía infiltrante localizada y la intolerancia a la calor y la ansiedad. Como pueden ver, aquí está la tiroides normal y aquí un poco agrandada. Es debido a hiperplasia de la glándula a causa de la excreción excesiva de la TSH. Existe producción excesiva de hormonas tiroideas. Esta producción excesiva de hormonas tiroideas aumenta la síntesis proteica. Entonces, aquí también se ha visto que está muy relacionado igual con la enfermedad autoinmune. En este caso va a ser con una enfermedad autoinmune de alergia tipo 2 mediada por anticuerpos. Aquí vemos que va a haber una disfunción celular mediada por anticuerpos, anticuerpos antirreceptor. Entonces puede darse o la miastenia gravis o la enfermedad de Graves. Ya aquí me falta, es la enfermedad de Graves Basedow. Entonces, ¿qué es lo más frecuente ahorita para esta enfermedad, para hipertiroidismo? Lo más frecuente es que tenga una enfermedad autoinmune que se llama enfermedad de Graves-Basedow. ¿Cuál es la característica de esa enfermedad? Que el paciente produce autoanticuerpos. En este caso son anticuerpos que van a ir al receptor de la TSH que se encuentra en las células de la tiroides. ¿Se me entiende? No habíamos visto, ¿no es cierto?, en el mecanismo de la síntesis de hormonas tiroideas que necesitábamos que la TSH vaya a su receptor, ¿verdad? Entonces aquí está el receptor en los folículos tiroideos, en los tirocitos. Entonces los anticuerpos asemejan que era como si fuera una TSH que se está uniendo todo el tiempo al receptor. Entonces como lo estimula, lo estimula, lo estimula, ¿qué va a producir aquí? Más hormonas tiroideas, más hormonas tiroideas. ¿Sí? Entonces, eso principalmente. Y aquí ustedes pueden ver los anticuerpos que van a ir contra el receptor, entonces se activan. Entonces se produce mayor cantidad de T4, mayor cantidad de T3. ¿Sí? Y por otro lado, que se van a producir también mayor cantidad de células T proinflamatorias y citoquinas. Entonces, esto es lo que van a actuar en la parte de los fibroblastos en la región retroorbital. Y como actúa el sistema inmune a ese nivel, por eso son los ojos saltones. Se da la oftalmopatía. Entonces, ¿cuál es una de las características para ver si es hipo o hiper? Primero, si es hiper, la TSH tiene que estar baja, ¿ya? Ahora, lo lógico, diríamos lo más claro, sería que TSH baja, T4 libre aumentada, que es también un buen marcador la T4 libre. Entonces, ahí es claro hipertiroidismo. Pero en muchos casos se puede dar la T4 libre normal. Entonces, si tenemos una T4 libre normal, ¿qué tenemos que ver? T3. Entonces, tenemos que ver mejor si es T3 libre. Entonces, hay que ver si está aumentado o normal. Si está aumentado, es un hiper, ¿no? Porque también es una hormona aumentada. T4 libre aumentada, hiper, T3 libre aumentada, hiper. Pero si es un T3 libre normal, estamos hablando de un hiper subclínico. Entonces, el mismo esquema. Tenemos igual nuestros valores de referencia y los resultados. Entonces, estamos viendo que aquí es a lo inverso, ¿no ve? Entonces, el valor medio mínimo de la TSH es 0,4 y nos ha dado 0,04, ¿no? Mucho más bajo. Y estamos viendo que se ha elevado.
tenía que darnos la T4 12, nos ha dado 20, T4 libre 1,9, nos ha dado 2, bueno, esto está en el límite, y la T3 tenía que darnos hasta 179 y nos ha dado 190. Entonces, aquí abajo ya estaría nuestro eutiroideo y aquí arriba el hiper, ¿no? Por estos resultados que son los mismos de aquí, que es la característica, ¿no? TSH baja y estas hormonas elevadas. Entonces, ya, para la conclusión. Es importante la determinación de estas hormonas tiroideas porque nos va a orientar, ¿no es cierto? Si el paciente es hipotiroideo o hipertiroideo. Es importante este diagnóstico, ayuda el laboratorio muchísimo, ¿no? El laboratorio realmente es el que diagnostica la enfermedad. Y ahora, ¿para qué nos sirve esto? Porque lo que necesitamos es mejorar la expectativa de vida del paciente. Si estamos viendo que las hormonas tiroideas influyen en todo lo que es el metabolismo, entonces si está en deficiencia, entonces el paciente va a estar mal. ¿No es cierto? Va a estar mal anímicamente, estamos viendo hasta con depresión. Y si va a estar en exceso, pucha, ¿no? El pobre paciente todo el tiempo nervioso, ¿no? Entonces, los resultados del laboratorio realmente tienen que ser bien sensibles, tiene que haber mucha exactitud para que, mucha precisión, exactitud, para dar resultados que ayuden, ¿no? Que coadyuven realmente al diagnóstico y se pueda dar el tratamiento. Y bueno, los controles, ¿no? El laboratorio tiene que garantizar la metodología con la que está trabajando, garantizar los resultados con el control de calidad implementado, con un buen sistema de gestión, para que el paciente cada vez que venga a su control, entonces esos resultados del control le van a servir al médico para dar la dosis óptima del medicamento. Porque cuántas veces de un hipotiroidismo le han dado tanta hormona y lo han pasado a hiper y viceversa. En el hipertiroidismo le están dando un tratamiento muy fuerte y lo pasan ahí. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante. Y creo que terminamos con eso. Sí, chicos, muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen preguntas. Creo que voy a tener que detener la presentación porque no se ha dado alguien más. Cecilia, dime por favor, buenas noches. Buenas noches, doctora. Una consulta. ¿La tarea la tenemos que enviar en un Word o hay que hacerla a mano? Como ustedes gusten, no les voy a poner ahí características, diremos que no puedan cumplir. Si quieren hacerlo a mano, lo hacen a mano, pero sí preferiría que me lo pasen al correo, entonces mejor si lo hacen en computadora, ¿no? En Word preferentemente, o si quieren también lo convierten a PDF, no hay ningún problema. Pero sí revisen, por favor, eso. Gracias por tu pregunta, Cecilia. Me permite aclarar lo de la tarea. Es importante que lo revisen porque, como les digo, cuanto más temprano se detecte, imagínense en recién nacidos hasta los 8 días, ¿no? Se detecten estas enfermedades, ayuda, ¿no? Ayudan a las guaguitas. Mándenmelo, por favor, al correo. No sé si se pueden anotar. Es chgarcia. chgarcia@umsa.bo. Los puedo poner en el chat. Ven el chat, ¿verdad? Sí, doctora. Otra consulta. ¿Hasta cuándo habría que entregar la tarea? ¿Les parece que les dé una semana? ¿Cómo están en cuanto a embarazarse? Muchas mujeres tienen hipotiroidismo, ¿no? Hay guaguitas que nacen con deficiencia de hormonas tiroideas, entonces es muy frecuente en nuestro medio. Entonces es importante que lo conozcan bien como personal de salud y para su vida misma, ¿no? Y para ayudar, para dar siempre una buena orientación, ¿no? A familiares, amigos. Por eso yo creo que ese tema es un poquito más largo. Eje gonadal creo que va a ser un poquito más corto y adrenal igual, más corto, para que vean la importancia de las glándulas, ¿no? Suprarrenales. Uno dice, "Ay, estas glándulas están ahí, ¿no? Pues ya sus funciones son súper importantes. Ya se ha logrado entender, chicos. Quería hacerlo en 1 hora, pero no, imposible. Y eso